Muchas veces queremos editar algunas configuraciones de nuestra importación de datos. Por ejemplo, habíamos indicado en clientes que se actualice. Si nosotros seleccionamos clientes, vemos que nos selecciona, pero queremos ver las propiedades de conexión. Para ello nos dirigimos a datos y vemos lo siguiente. Consultas y conexiones, en este grupo seleccionamos propiedades y vemos que nos muestra unas propiedades de datos externos, en donde nos indica ajustar el ancho de la columna es para ajustar automáticamente al momento de importar. Incluir número de fila es para incluir los números que estamos teniendo, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y se genera automáticamente. Mantener el orden y filtro de la columna dependiendo del origen de datos. Insertar los datos, que son eliminar, insertar para los datos nuevos, borrar. Sobreescribir si hay datos existentes. Es mejor que se ingrese nuevos datos al momento de importar. Además podemos tener otro tipo de opciones. Si damos clic derecho, indicamos propiedades y vemos que tenemos un origen de datos, en donde tenemos el nombre de la consulta, que es clientes. A este nombre lo podemos cambiar, ya sea en esta sección o indicando clic derecho, cambiar nombre. Entonces, teniendo nuestra conexión, las propiedades de nuestra conexión abierto, podemos indicar habilitar actualización en segundo plano, para que al momento que se está actualizando e indiquemos actualizar cada cierto tiempo, se está actualizando de manera interna y no nos bloquee el trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, vamos a indicarle que se actualice cada un minuto. Y vamos a abrir nuestra base de datos de clientes, indicamos editar y habíamos cambiado, ¿no? Recuerden, es 2 S. Y guardamos, por ejemplo, y abrimos nuestro Excel. Y a un minuto se va a actualizar. O también lo podemos indicar abrir cada vez que se abre el libro de trabajo. Cada vez que se abre este libro de trabajo, se va a actualizar. Y habilitar la carga de datos, para que se habilite cuando hay mucha cantidad de datos, Excel sepa cómo manejarlo. Tenemos más opciones, pero en este caso, si nosotros tenemos algún servidor OLAP, cuando tenemos diferentes tipos de servidores, por ejemplo, una base de datos en Access que tenga ya configuraciones OLAP, otro tipo de base de datos podemos manejar. Tenemos otra definición, que es el archivo. Si nosotros importamos desde un archivo, en este caso hemos importado directamente con la herramienta de importar, nos genera automáticamente y ya no es permitible que se importe los datos. Tenemos un comando que es el SQL, que indica seleccióname de los clientes, seleccióname todos los clientes. En otros casos podemos escribir la conexión. Cuando nos permita podemos indicar, si sabemos SQL podemos indicar la conexión en esta sección. Si no, hay que dejarlo tal para que no se altere cualquier parte de los tipos de datos primitivos o las tablas que estén manejando. Podemos indicar la configuración cuando nos autenticamos. Este tipo de configuración dependerá de cómo estemos accediendo a un origen de datos. Podemos editar la consulta y podemos exportar el archivo de esta conexión. Y en esta parte de usadagen nos dicen dónde está importada nuestra información. Por ejemplo, si guardamos y esperamos un minuto para que se realicen los cambios, mientras esperamos debemos tener en cuenta también que la información que nosotros estemos manejando, todo dependerá de cómo Excel lo esté importando. Si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a categorías, habíamos recordado que ID y cliente al momento de actualizar se borraban. Eso es porque se importa y Excel lo está tomando solamente estos valores. Y esto tendríamos que cambiarlo. Entonces vamos a ver si se cambió todavía. Tendría que pasar el minuto que habíamos indicado para que se actualice la información. Pero aún no se actualiza. Muy bien, ya pasó el minuto y como vemos, se actualizó.
la información. Eso quiere decir que le hemos indicado que se actualice cada 1 minuto. Y así lo podemos indicar. Todo dependerá cómo lo queremos utilizar. Aceptamos y sería nuestra actualización para poder actualizar nuestros datos. Siempre y cuando nosotros tengamos una importación, pero recuerden que esta actualización no debe superar a lo más de 1.048.000 registros. Si supera ese millón va a resultar un error. Entonces es mejor no estar actualizando estos datos si sabemos que tiene una gran cantidad de datos.